Today, I want to tell you 3 stories from my life. Libros y dinero. Yo veo un México de trabajadores. The least we can do is consider what we've done and think about the future. Libros y dinero con Luis Cuevas. Bienvenidos al podcast Libros y Dinero. El día de hoy estamos haciendo algo especial. Estamos entrevistando a un buen amigo, Alejandro Chico, que además es empresario y que es empresario en un nicho interesantísimo y que hoy cada día es más relevante. Tiene que ver con inteligencia artificial, pero estamos hablando de infraestructura en inteligencia artificial, que ahorita nos va a explicar qué es eso. Vamos a tener un diálogo muy interesante para hablar de cripto, pero no vamos a hablar de cripto al nivel básico, vamos a hablar de cripto en el contexto actual y por qué hoy es una gran oportunidad. Chico, que ha sido fundador de empresas, Energética Technologies y Radar. Tiene experiencia no solamente en infraestructura básica de inteligencia artificial, sino generando ecosistemas completos. Que, Chico, si entiendo bien, eso tiene que ver con que tú generes el hardware, o sea, los aparatos físicos que captan la información, que la puedan transformar en datos y que con eso una inteligencia artificial pueda ser agente y tomar decisiones inteligentes. Es correcto. Muchas gracias. Primero, gracias por tenerme aquí. Para todo el auditorio, es mi primer podcast en la vida. La verdad es que soy fan de lo que has hecho. Me encanta tu approach de cómo construyes el interés compuesto y cómo ayudas a tu auditorio a que entienda el poder del cambio chiquito para lograr el cambio grande. Y es justamente lo que hacemos. Y gracias por tenerme aquí. Ojalá pueda hacer algo bien. Lo hago con todo el ánimo de enseñar. Todo lo que yo diga y todo lo que platicamos aquí es una contraposición de ideas. Tú vienes de un mundo muy diferente al mío y es lo padre para ustedes. No es ninguna asesoría financiera, nada de lo que digo es una investigación propia, fundamentada, pero todo tiene que ser buscado por ustedes mismos. Por favor, hagan sus propias investigaciones, no tomen lo que diga, cada quien tiene su estrategia, no tomen lo que diga como una asesoría financiera, no lo es. Es una plática entre amigos para entender en qué mundo estamos. Pero sí, efectivamente, yo a eso me dedico. Esa es la infraestructura. Sí, ¿sabes qué, Chico? Quiero darles un poquito de contexto de cómo surgió la idea de esto. Pues surgió de un viaje en carretera. Tenemos uno de nuestros mejores amigos, es mejor amigo mutuo y es nuestro punto de conexión. Y un viaje de Ciudad de México a Acapulco, Chico me estaba platicando muchas cosas del mundo de cripto y yo le preguntaba y dije, qué interesante es esto, porque yo me quedé con una idea de... Es raro, pero hoy ya podemos hablar de ideas obsoletas del mundo de cripto y hoy hay un contexto que es muy interesante y que sí, o sea, coincido contigo, no es una recomendación de nada, es más, yo estoy aquí como alguien que está escuchando al igual que la audiencia y que quiero aprender y que vengo con curiosidad y que de ninguna manera yo les estoy recomendando algo, es algo que no entiendo y hacer este podcast es generar ese entendimiento de un conocimiento que tal vez en otras partes del mundo, Chico vive en California y ahí es un contexto muy diferente, son cosas que allá ya se dominan masivamente y aquí creo que es buen momento para empaparnos de ideas y conceptos que nos pueden ser interesantes y, como todo, darnos una perspectiva diferente y aprender de eso. ¿Va? Correcto, excelente. Y muchísimas gracias. Y pues oye, Chico, con gusto. Cuéntanos un poquito. Platicamos ese día del mundo de cripto y te decía que yo me había quedado en el cripto de hace unos años y que hoy ya es diferente. Cuéntanos, ¿qué onda con eso? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hoy estamos en un mundo diferente? ¿Qué onda? Correcto. Yo creo que ahora es el momento ideal. Una, porque ya vas a poder y entender, ver la aplicación del cripto. Dos, ya tienes suficiente historia para decir, bueno, ya no puedes decir, esto es una broma, esto es una tranza, esto es algo malo, esto es especulativo, porque es una industria ya de casi $3 trillones. ¿Qué ojo? O sea, ahí te va, y te doy mi punto, porque dijimos que vamos a contraponer. Yo no pienso que sea malo, yo no pienso que... Sí sigo pensando que es algo especulativo, por lo que platicábamos, ¿no? O sea, que tiene unos cambios muy drásticos, pero por eso quiero escuchar tu perspectiva.
Y en parte de este podcast te voy a decir cómo esos cambios drásticos te pueden dar mucha utilidad. Acuérdate que el principal funcionamiento de cualquier mercado es compras cuando está bajo, vendes cuando está alto. Entonces el cripto tiene caídas muy grandes. Eso te da oportunidad de generar más ingresos. Pero bueno, eso lo platicaremos al final. Pero bueno, en orden. Cripto proviene de una idea, una persona que no es persona, nadie sabe quién es, Satoshi Nakamoto, y empieza como un concepto de cómo no necesitar la infraestructura actual bancaria y crear tu propia infraestructura. Cripto viene de criptografía, es un sistema que en ese entonces era imposible de hackear. Cada vez se han metido más infraestructura para que no se pudiera hackear, pero no solo no se puede hackear, no es replicable. Y la ventaja que tiene, a diferencia de un sistema económico tradicional, es que está topado. El Bitcoin originalmente tenía y estaba diseñado para que solo pueda existir 21 millones. ¿Eso qué te permite? ¿Qué es lo que genera la inflación? Conforme más dinero tengas en circulación, menos valor tiene el dinero que tú ya tienes. El cripto no. El cripto está topado en cuanto a la unidad. Lo que más importa es el activo, no importa el valor del activo. Y en el dinero, el dinero pierde el valor conforme pasa el tiempo. Entonces, el cripto como tal es un software. Entonces, es como si tú tuvieras un programa en el cual se mueve en un ecosistema. Hay diferentes tipos de ecosistemas. Yo te voy a dejar así de tarea para que lo vean. Una película que te va a ayudar a entender el concepto es Tron. No veas la película vieja, ve la nueva y no la última versión, la Tron 1. Tron es el mejor ejemplo de cómo un código funciona en un ecosistema. Lo de Tron es muy bueno porque puedes visualizar lo que para mí es muy básico, porque entiendo cómo funcionan las redes y todo eso, pero para una gente no entiende cómo es el mundo digital y el mundo no digital. Entonces justamente es esa contraposición del mundo de fuera con el mundo de dentro. Y a eso vamos a llegar, de que ahora ya se está juntando, está pasando ese mismo tema, cómo el mundo digital se quiere conectar con el mundo actual. Pero lo más importante es que te ayuda a entender los conceptos básicos del cripto. ¿Qué es un cripto? ¿Qué es un programa? ¿Qué es un validador? ¿Qué es un blockchain? Y cómo funciona ese ecosistema en ese entorno. De todas maneras, te voy a dar una lista de películas para que puedas ir viendo y que te puedas ir metiendo, y que hoy por hoy, que eso es algo muy padre de esta conversación, es que si tú estás escuchando esta conversación, ya estás adelante del 90% de la población global. No estás llegando tarde, Chico, no sé, ya te fue, estás llegando temprano. Bien, a ver, una pregunta. Ahí vamos a entender algunos conceptos, pero quisiera entender algo de eso aquí. Yo sé que no lo vamos a desarrollar a profundidad, pero, por ejemplo, vamos a compararlo con cosas que conocemos. Claro. El dinero, ¿no? O sea, el dinero, a mí me encanta esta definición de Yuval Noah. Sabrás que en el podcast revisamos libros, y entonces Yuval Noah Harari, que es el autor de Sapiens, nos dice que existen realidades imaginadas intersubjetivas, y más allá de que sea un concepto fumado que te podría decir un Roberto Martínez en su podcast, la idea es que el dinero por sí solo no tiene un valor real. Tú tomas una moneda y se la das a un chimpancé y no sabría qué hacer con ella, ¿no? Al menos que tenga esa retroalimentación y donde sepa que la puede cambiar por algo. Pero si se la das, y si le das a escoger entre un maletín con $100,000 y una banana, va a escoger siempre la banana porque tiene una utilidad por sí sola, un valor real. Entonces el dinero no vale por sí solo, vale porque entre todos imaginamos que tiene un valor, nos ponemos de acuerdo y generamos sistemas donde ese dinero puede ser intercambiable. ¿Qué onda con cripto? Porque ahorita dijiste algo del activo. A ver, ¿es análogo? Le acabas de atinar al punto eje del tema y te me vas a adelantar. Esa es justamente la diferencia entre el dinero y el cripto. Porque el dinero no tiene ningún valor más que el valor que el mercado le da. El cripto por sí mismo está transfiriendo el valor. Entonces, la definición de cripto, hay dos tipos de cripto en términos específicos. Una moneda, que es el Bitcoin, y un token, ¿ok? Una moneda no tiene más que el valor de lo que él tiene, ¿ok? Y el Bitcoin es algo muy increíble. Si tú lo quieres materializar, es que requieres mucha energía para generar el cripto, porque requieres mucho procesamiento para romper las fórmulas para generar el Bitcoin. Entonces estás transfiriendo ese costo de energía en un software. Estás generando un paquete que lo puedes mandar en un blockchain y que puede interconectarse en diferentes sistemas y redes, pero se mueve, el valor de esa energía se mueve en diferentes ecosistemas.
Entonces, estás transfiriendo ese valor de punto A a punto B. No estás mandando mensajes, ni estás mandando papel. ¿Ese valor de energía lo consideras por el costo de producción que tiene? Correcto. O sea, aproximadamente, y por eso muchos países tuvieron más ventaja, por ejemplo, Irán o países que la energía es muy barata, Venezuela, porque entonces se volvían más competitivos al resto del mundo. En Estados Unidos, en promedio, ahorita estás casi al costo. Te está saliendo entre 60, de hecho hay una métrica para eso, te está saliendo entre 60 y 70 mil dólares hacer un Bitcoin promedio, porque también puedes tener suerte, ¿no? Porque vas resolviendo la máquina. Dijimos que vamos a contraponer y lo que quiero es entender. Sí. Que nos haya costado producir el Bitcoin, y lo que dices lo entiendo, ¿no? Me costó $63 producirlo. Eso no implica que el Bitcoin tenga un valor o una utilidad. Yo estoy hablando de un valor como utilidad. Sí. No tiene una utilidad. Correcto, el valor es la propia moneda. Son $63,000, no $63. $63,000. Sí. Perdóname. Sí. No. digamos que ahorita estas tablas entre el valor mercado y el costo de producción, ¿ok? Ok. El valor de una moneda es esa moneda. No va a valer más de lo que esa moneda valga, porque no tiene otra utilidad, no funge de utilidad. Ahora viene el otro, el token. El token, la tokenización, si algo quiero que les quede de esta conversación, es que entiendas qué es un token. Lo más importante de esta conversación es entender la tokenización, ¿ok? Porque va a ser la representación digital de cualquier activo real, físico, o ya sea papel, o algo que tenga un valor real a un punto digital, a un valor digital. Ejemplo. Por ejemplo, las acciones. Las acciones, hoy por hoy, la DTCC está transfiriendo el valor y muchas empresas están transfiriendo todas sus acciones, que antes era un papel. O sea, tú tienes que empezar la evolución de lo que ha pasado. Antes las acciones tú tenías que llegar con un papelito, llegabas y te cobraban y pagabas tus dividendos. Era un papelito que valía lo que la empresa valiera. Tú tenías un cacho de esa empresa. Eso es el token. Tú tienes un cacho del ecosistema. Y hay tokens que son de utilidad y hay tokens que son representativos. Por ejemplo, una casa. Yo puedo agarrar y tokenizar mi casa. Yo no quiero vender mi casa, pero la quiero tokenizar para vender el 10% de mi casa. Entonces yo voy a emitir 10,000 tokens. ¿Ok? Entonces mi casa la voy a dividir en 10,000 tokens que sean programables, que puedan utilizar y moverse en diferentes ecosistemas. Y lo más importante, igual que cualquier billete, es que no pueda ser reproducible. No me lo puedan copiar, no me lo puedan clonar y no me puedan generar uno falso, y que yo pueda garantizar mi activo. Pero entonces mi casa ya no es una casa, ya son 10,000 partes. Eso es un token. Ok. ¿Y se puede o sea, literalmente se puede tokenizar una casa? Correcto. Y lo más importante es que toda la economía global se va a tokenizar. Vas a tokenizar el oro, la plata, el petróleo, las acciones. Se va a tokenizar, pero hoy no se puede tokenizar. ¿O sí lo puedo tokenizar? Ya, literal, el día de ayer empezaron a tokenizar todas las acciones. O antier. Entonces, las acciones. Todo, sí. Y entiendo que, a ver, sí, ojo, no estoy afirmando, audiencia, no estoy afirmando que esto ocurra, pero estoy siguiendo el proceso lógico, y si esto ocurre, pues con las referencias y con lo que ustedes crucen de información pueden confirmar. Pero lo que tú me dices es que si tokenizo el valor de una acción, ya existía todo la estructura legal, corporativa y todo y el sistema financiero para que esa acción funcione en un ecosistema. ¿Pero qué ventaja me da tokenizarla entonces? Una, que la vas a poder dividir en múltiples partes. O sea, yo puedo agarrar una acción y ahora ya no tienes que comprar una acción, ir con tu corredor y pedirle que te compre la acción. O tú piensas, pues muchas acciones en México muchas acciones de Estados Unidos no están disponibles en México inclusive, y mucho menos en África, y mucho menos en Asia, en algunas partes. La tokenización te permite dividir en otras micropartes de ese token. O sea, yo puedo dividir una acción, por ejemplo, un XRP, que ahorita platicaremos de eso, se puede dividir hasta en 1,000,000 de partes que se llaman drops. Entonces yo puedo generar partes más chiquitas de ese token. ¿Okay? Wow. Okay. Entonces yo ya puedo comprar en Twitter, y es lo que va a pasar en X, y yo ya puedo comprar un 10% de una acción de Tesla. Ya no tengo que comprar la acción de Tesla. Ok. A ver, voy a regresar a más básico. Sí. Tú me estás diciendo que el token me ofrece una ventaja porque es irreplicable y es parte de un sistema donde todo está interconectado, y entonces
es como tienes el mismo sistema de comprobación de legitimidad de esa pieza única. ¿Sería algo así? Tiene más funciones. Imagínate que un token es como una navaja suiza. Pero principalmente acuérdate de lo que tú dijiste. Quédate con ese razonamiento que tú dijiste. Es que transfieres el valor del activo. Tú mismo lo dijiste. El peso, el dólar no tiene un valor. Es el valor que la otra contraparte le dé. Aquí no. Una vez que ya tokenizas ese activo, ya no eres dueño de ese activo. Ese activo tiene gobernanza, regularización, tienes que cumplir con ciertas características, te permite inclusive pedir un crédito, porque ese es un software. Entonces, si yo hago un token de mi casa y quiero hipotecar el 10% de mi casa, Bank of America, Santander, el que sea, va a quedarse con el 10% de mi casa. Yo ya no voy a poder vender mi casa en ningún ecosistema, en ninguna parte del mundo, porque Santander es dueño del 10% de mi casa. Entonces, claro. ese es... Y si todo el mundo estuviera tokenizado, voy a ir a... O sea, yo me acuerdo, mi abuelita tenía problemas con su acta de nacimiento porque el acta de nacimiento la hicieron en su pueblo, en el norte de México, y la hicieron a mano y no existía un respaldo de su identidad, por llamarlo de cierta manera. Correcto. Ajá. Entonces, con un ecosistema tokenizado, hoy, por ejemplo, las actas de nacimiento están en una base de datos donde la información se comparte. Pero la tokenización todavía va un paso más allá porque nos permite fragmentar eso en algo más pequeño y nos garantiza que no sea reemplazable por otra pieza sustituta. ¿Sí? Correcto. Sí, estás transfiriendo el valor de manera instantánea. Pero no solo es el tema de facilidad, es el tema de que quitas muchos pesos en regulación. Por ejemplo, para tú mandar en SWIFT de México a China dinero, bueno, eso está más difícil, de México a España, ¿no? Hay muchas capas en medio, hay muchos sistemas en medio que tienen que garantizar la liquidez, porque no estás transfiriendo el valor, estás transfiriendo un mensaje, ¿ok? Que eso era SWIFT y que SWIFT está tratando ya de migrar, pero a mi punto de vista pues ya llegó tarde al juego, ¿no? Pero entonces, en lugar de que tengas que tener dinero guardado y estacionado para aguantar esos procesos, ya no vas a tener que tener ese dinero en la mitad del juego, porque vas a poder transferir de A a B, pero ya no vas a transferir mensajes o vas a transferir saldos, vas a transferir el valor de tu activo del punto A al punto B. Okay. Entonces, imagínate la economía cómo sería si ya no hubiera horarios, si ya pudieras transferir y comprar acciones, que eso es lo que está pasando. Ya el mercado accionario ya no va a abrir a horario de Nueva York, ya va a trabajar de lunes a sábado 24, le llaman 24/6, va a trabajar de lunes a sábado y eventualmente va a ser 24/7, pero ya va a trabajar en cualquier horario. ¿Por qué? Porque mucho es programable. Más rápido, eso nos daría instantáneo. Instantáneo. Porque son datos, los datos viajan muy rápido. O sea, por ejemplo, yo mando una transferencia de aquí a Luxemburgo, vamos a agarrar un país bien difícil, no Suiza o algo, voy a mandar a Somalia. Yo voy a mandar una transferencia de México a Somalia. Usualmente tendrías que irte a varios lugares, mandar a dólares al central de Sudáfrica para acá y hacer varios intercambios. De acá que mandes el peso a Somalia, le va a llegar a la persona en una semana o 2, ¿ok? Bueno, vas a pasar de ese movimiento a que literal parpadeas, en un segundo ya tiene la transferencia de valor equivalente a la moneda que él quiera, la de Somalia, en oro, en plata, como él quiera, al instante, en un segundo. Sí, lo entiendo porque en experiencia propia, transferencias de bancos internacionales a aseguradoras en México normalmente es un tema complicado. Se puede, pero tarda. Ok, a ver, sigamos para no clavarnos en tokenización, que es uno de tantos conceptos. Correcto. Entonces vamos para atrás antes de irnos adelante. Siempre es bueno retroceder un poquito. Entonces ya entendimos que es cripto, ¿ok? No es algo que se inventaron ni existe ni nada. Es un código que te permite generar un software y ese software le puedes poner funciones, puedes generar un crédito, puedes hacer múltiples funciones, y lo más importante es que no es replicable y no se puede reproducir y hackear y todo eso. Bueno, o sea, todo se puede hackear, nada más que es mucho más difícil que el papel. Podríamos, si todo funcionara y todo estuviera tokenizado, entonces podríamos hacer una compraventa de casa inmediata. En segundos, literal. Y una ahora, de las cosas que les voy a pedir tendría que adaptarse brutalmente, ¿no? No tanto ya. Bueno, ahorita entramos a eso. Es donde vienen los catalizadores. Punto número 1,
Bueno, me voy a regresar al tema. Ok, entonces ya entendemos lo que es cripto, perfecto. Luego ya entendemos que hay dos tipos de cripto, o sea, hay varios tipos, ¿no? Pero los más principales son dos categorías. Una moneda que vale por el valor de la moneda y otro es un token. Estos tokens hay de dos tipos también. Hay un token que solo va a servir por el valor de la parte proporcional del token, como un real world asset. O sea, no te va a servir para... O sea, lo único que puedo hacer es intercambiar. O sea, yo tengo un token que vale mi casa, pero hay tokens que son de utilidad, ¿ok? Que son lo que utilizan estos ecosistemas, que es lo que vamos a llamar blockchains, para que puedan operar entre ellos. Digamos que es la gasolina para tu motor, ¿ok? Entonces, estos tokens utilitarios tienen múltiples funciones y múltiples regulaciones. Entre más funciones, regulaciones, aprobaciones, certificaciones, sistemas, análisis tenga tu token, es más poderoso. Y eso lo van a ver en Tron. Hay softwares bajitos y hay programas X y hay programas que son únicos, que nadie lo puede hacer, que son wow, ¿y tú quién eres? Porque puedes hacer todo. O sea, los reyes de los tokens. Entonces, ese son el tipo de cosas que tú debes de buscar. El qué token me monta más infraestructura y cuál token va a poder utilizar en mayor infraestructura y cuáles son las infraestructuras que están cambiando el mundo. No van. Ya, es muy importante y que quede en conclusión. Nada es del futuro, es hoy. Cuando dices infraestructura, chico, ¿a qué te refieres? Ok, que esa es la parte más cool de todo esto. Cuando me voy a regresar en la historia, los grandes cambios de la humanidad, vamos a pensar en los últimos 20 años, que es lo que más o menos nos ha tocado ser económicamente activos a ti y a mí. A nosotros nos tocó la primera, ¿cuál fue? El .com, la era del .com. ¿Qué es lo que hizo que el .com funcionara? No fue el Amazon o el Google, es que pudieras tener una computadora que pudiera aguantar el procesamiento y la base de datos que tú necesitabas para que ellos funcionaran. Sí, tú ves el Google, pero Google, para que funcione, requiere servidores, requiere computadoras, requiere infraestructura. De acuerdo. Punto número 1. ¿Y quiénes son los ganadores en esa infraestructura, en esa primera carrera? Los Cisco, los Intel, los desarrolladores de chips. Todos esos se volvieron Microsoft. Todos esos se volvieron de empresas de garage a macrocorporaciones. Apple es lo que es hoy gracias a ese cambio, ese shift del papelito y el todo, y yo te voy y te doy, y yo voy a la tienda a comprar, al mundo digital que conocemos ahora, ¿ok? Pero ha evolucionado mucho. Luego, ¿cuál es la siguiente ola? Ayúdame. Vamos a pensar en olas. ¿Cuál es la siguiente ola revolucionaria que estamos viviendo ahorita, yo creo? Grande, ha habido muchas, ¿no? Pero en temas de infraestructura. A ver, si hablamos de infraestructura, ¿qué sería? El smartphone, ¿no? Esas redes, también. Hubo una infraestructura de comunicación, pero, y sí, tiene razón. Yo creo que antes de esa, yo me iba a ir a una más macro, pero sí, y es correcto. ¿Qué fue lo que se creó? Satélites, Cisco creó, AT&T se crearon, todas las telecomunicadoras, porque al menos, si hablamos de infraestructura, pues las computadoras dieron acceso a que tuviéramos internet en casa, ¿no? Y el celular te sirve como punto de retroalimentación para todas las aplicaciones de movilidad tipo Waze, te sirve para Uber, o sea, es la infraestructura para las apps digitales, para algoritmos, pero ya sé a dónde ibas, inteligencia artificial. Correcto, la inteligencia artificial. Que ojo, que yo creo que ese es yo creo, no soy experto, pero creo que es el cambio de página más fuerte. Correcto. ¿Y qué necesitas para que la inteligencia artificial funcione? Servidores. ¿Y esos servidores qué tienen? No sé. Ese es el gran meollo de todo. Compute power, es capacidad de procesamiento. Eso fue lo que cambió, porque antes una computadora tenía una capacidad de procesar millones de sistemas o lenguajes o procesamientos o lo que tú lo quieras ver para no entrar en términos, y ahora ya procesan billones. Y luego viene la nueva era que es cuántica, ¿no? Pero hablando de exponencial, es exponencial esto. Es correcto, fue un cambio dramático y por eso es que ahora puedes hacer cosas en segundos que antes te tomaban semanas, meses o años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Creando esa infraestructura, data centers. Por eso el valor de SpaceX, por eso el tema de lo que está haciendo, porque eventualmente estos servidores ya no van a estar en la Tierra, van a estar conectados allá afuera, en el espacio. A ver, pero bueno.
un poco desarrolla lo de SpaceX porque me lo dijiste en ese viaje en carretera, me pareció muy interesante. ¿Por qué SpaceX salió al mercado cuando tuvo el IPO con ese valor tan brutal, ¿qué pasó? Bueno, pues la evaluación depende de todo el potencial de ventas, la capacidad de venta y el tema. Nada más que SpaceX es impresionante, congrega todo. O sea, Tesla no, yo tengo un Tesla, por ejemplo, y Tesla, yo no manejo mi carro. 95% de las veces yo no manejo mi carro. Y puedo irme de aquí a Los Ángeles puerta a puerta, completamente seguro, no tengo ningún problema, no me causa nada de nervios. Al principio sí, estaba así como, híjole, se acercaba y yo estaba así como, pero ahorita ya completamente no tengo ningún problema, estoy muy tranquilo. Pero no es porque el carro sea muy inteligente, es porque el carro está conectado al sistema de procesamiento más poderoso de Estados Unidos, se llama Colossus, ¿okay? Es un data center y tiene muchos data centers que pueden procesar una cantidad inimaginable de procesamiento. Esa infraestructura vale muchísimo. Y Colossus, que son las redes que están haciendo aquí, se van a interconectar con otros sistemas de procesamiento en el espacio. Porque en el espacio es el sistema ideal para un data center. Porque es frío, no tienes ningún problema, nadie se va a quejar de que si estás generando desechos. Y pues la verdad, pues tienes la mejor fuente de energía, el sol. Entonces, porque el procesamiento requiere mucha energía solar. Pero bueno, ese es el futuro. Ahí sí me estoy yendo un poquito más hacia afuera. Pero regresando al tema de infraestructura, siempre es bueno... Entonces, ¿SpaceX creció exponencialmente en valor o salió el como potencial? Porque, sí, porque puedes subir los data centers y todo al espacio. No, porque tiene el 360. O sea, no necesita de nadie. Genera su propio chip, genera sus propios data centers, genera su propio sistema de telecomunicaciones. No necesita de nadie. Tiene Starlink. No necesita absolutamente de nadie. Tiene la infraestructura para autocrearse y abastecerte, que son los robots, y tiene su inteligencia artificial, que es Grok. Entonces, ellos van a tener la infraestructura más grande del mundo. Por eso, Claude, una de las inteligencias artificiales más poderosas del mundo, le subcontrata compute power a SpaceX. Entonces, tiene todo el entorno y controla todas las barreras. La principal barrera que antes tenían las empresas de telecomunicaciones es que ellos ponían los satélites, ellos los pagaban, pero ¿quién los subía al espacio? NASA. Sí, y ahora está loquísimo. Ya tiene todo, él tiene control de todo. ¿Qué es Elon Musk? Porque al final él comparte toda la información con todas sus empresas. Sí, no, pero es que él tuvo una visión de un mundo imposible hace 20 años. Ahora ya lo ves porque lo logró. Pero él se dio cuenta que la única manera de conquistar la frontera de la tecnología era conquistando los límites. Y eso es algo muy poético, porque siempre que rompes ese techo, esa ventana, ese límite que te dicen es imposible, es donde creas una nueva frontera. Y él buscó la frontera más difícil de romper, el planeta Tierra. Sí, es un punto es una persona muy visionaria. Sí. La verdad es que lo respeto mucho. Yo no estaría a favor en muchas de sus visiones. Completamente de acuerdo, valores, cada quien tiene derecho a su opinión, pero sus logros son sus logros. No, y es disruptivo y está sacudiendo el mundo y desarrollo tecnológico. Digo, podrías cuestionar sus métodos, ¿no? Pero sí está haciendo cosas exponenciales, realmente exponenciales. Pero vámonos atrás, ¿ok? Vamos. Entonces, ya entendimos que vamos a hablar de estos tres grupos, ¿no? Estamos hablando del .com, me voy a ver en los macros, ¿no? .com, IA, y ahora viene el tema del cripto, ¿ok? Entonces, para el .com, ¿tú sabes lo que es una nube? ¿La has escuchado? Básico. ¿Has usado la nube? Lo básico, pero explícalo para... No, pero no necesito explicarlo. Lo que yo quiero que sepas es que, ¿sabes construir una nube? No. ¿Has usado el término de nube? Es el término más usado en la década pasada. La usas simplemente en tu galería de fotos que está en la nube, todo. Okay. Usas inteligencia artificial, ¿no? Supongo que tienes ChatGPT, tienes alguna herramienta, ¿no? ¿La sabes construir? No. ¿Sabes cómo se genera? No. Okay. Bueno, ese es el mismo concepto. ¿Conoces el cripto? Sí. ¿Sabes cómo opera? No. Y te platiqué mi experiencia, ¿te acuerdas? Correcto, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces tienes tres conceptos que los usas prácticamente en todos tus días, o tú debes de escuchar algo de cripto, o
cada día o cada 2 días debes escuchar algo, que el Bitcoin, que esto, que el otro. O sea, tú tienes 3 conceptos que han cambiado tu vida en 15, 20 años y no tienes ni idea de cómo son. Entonces, creo que es el tema de la modernidad, ¿no? Digo, hasta una bombilla no sabemos. Algún físico básico sabría, pero normalmente la gente no sabe. bueno, es correcto, pero el chiste no es entender, porque ese no es tu field. Tú no te dedicas a vender eso, tú no te dedicas a hacer eso. Pero lo que tú sí te dedicas es saber y anticipar cómo estas cosas que están cambiando el mundo, de qué dependen, cómo operan, cómo crecen, cómo pueden cambiar el mundo. Y todas estas 3 cosas dependen de la misma cosa: infraestructura. La infraestructura es la clave y el eje del progreso tecnológico global, porque te va a dar procesamiento, conectividad, escalabilidad, y es lo que tú puedes separar. Porque, por ejemplo, si yo quiero generar una IA que rompa con un Anthropic o con un OpenAI, pues mínimo tendría que montar unos $10 billones de infraestructura para poder competir a la par, o generar algo completamente disruptivo, lo cual todavía no estamos cerca a una siguiente ola. ¿Y qué necesita ese sistema? ¿Por qué es tan caro? Si es tan caro es porque cuesta caro mantenerlo, no porque se les dé la gana cobrarlo, ¿no? Porque hay mucha competencia. Entonces, todo el eje del tema de cripto es la infraestructura. Entonces, hasta aquí, ¿cómo lo ves? Ya estás entendiendo. En lugar de follow the money, es follow the infrastructure. Ese es el concepto que la gente que está... Lo dijiste mejor que Peña, chico? Infrastructure. Oye, a ver, entonces, aterrizando. Claro, a ver, necesitamos infraestructura para que funcione todo. Computadoras para que el .com, me gustó la analogía. Necesitamos poder de procesamiento a través de servidores, chips, para que funcione la inteligencia artificial. Y para el cripto necesitamos infraestructura también, ¿no? Ajá. Y entonces, hoy ya tenemos esa infraestructura. Ese es el punto. Durante muchos años, incluyendo Bitcoin, ya tenía una infraestructura, nada más que era descentralizada. Pero tú no puedes tener una economía en un sistema descentralizado. Descentralizado significa que no depende de un solo sistema, o no está interconectado a una sola red, o no tiene un sistema de vigilancia. No está también, ¿no? Es múltiple. Y fue increíble, porque imagínate, en ese entonces no existía el internet tan duro, las redes, la capacidad. Entonces, cada uno de las computadoras donde el Bitcoin estaba generaba todo el ecosistema, se operaba en todo el ecosistema. Si alguien hacía una venta, toda la validación de todo el blockchain hacía la validación de ese proceso. Es muy cara, es un concepto increíble, pero requiere demasiada energía, no solo para generarse, sino operarse. Digamos que es viejito, es como el internet de hace mucho. El costo operativo es altísimo, ¿no? El costo operativo es altísimo, también está muy limitado. Pues los 21 millones ya están súper vendidos. Ahora el 10% estaba viendo data que estaba increíble. No me quiero dedicar a hablar del Bitcoin porque podemos hablar un día solo de puro Bitcoin. Pero 50 millones de norteamericanos tienen Bitcoin. Países enteros operan solo con Bitcoin. Y no fue porque, confiaron en el Bitcoin y este tema de fanatismo de los bitcoineros y que yo y la fe. No, pues es que Bukele dijo, oye, mi infraestructura está mala y de yo montar la infraestructura me va a tomar 5 años, a mejor montarme una infraestructura ya existente y invertir ese dinero en desarrollo, seguridad, economía, salud, bienestar. Mejor dedico ese dinero y ya no voy a montar una infraestructura nueva, voy a usar la existente. Y eso es lo que viene a continuación. Ahora, esa infraestructura, correcto, ya existe. Tienes varios estos tokens que ahora, antes existían 20,000 monedas y bueno, como 2,800 que estaban en mercados regulados y todo, y es confuso. Y tienes las categorías como las meme coins, que yo ahí sí, nada más tengo un cachito yo, nada más por la diversión. Meme coin yo no lo recomiendo. Es un tema que es mucho más riesgoso, entonces cuando tiene subidas muy grandes, pero no tiene utilidad, no te sirve de nada más que decir, tengo un Dogecoin. Ahorita que dijiste lo del Dogecoin, cuéntame lo de, no sé si sea momento, pero entender lo de digital assets y las que no son digital assets. Sí,
Ok, digital asset, o bueno, en el transcurso que lo quieres poner es utility tokens. ¿Okay? Utility tokens, ok. Ajá, sí. Entonces, todos son digital assets, porque ya son activos digitales. Nada más que cuáles son utility y cuáles no son de utility. Cuáles te sirven para algo y cuáles no te sirven para nada. Ok. Entonces, y el valor de eso es que generan un ecosistema completo. Por ejemplo, Ethereum. Ethereum genera mucho dinero porque utiliza el Ethereum como moneda dentro de su ecosistema para cambiar y dar servicios y múltiples cosas. Ethereum es increíble, tiene demasiadas cosas. Pero y no quiero que se metan en ese mundo de Ethereum ahorita porque tiene muchas contraposiciones y tiene un gran valor y fue el primer blockchain que realmente tenía una utilidad. Cuando me decían, no, es que no te sirve de nada el cripto, no manches, Ethereum genera millones de dólares al año de utilidad, ¿de qué me hablas? Pero bueno, era el tema de que no se sabía, ¿no? Ahora el mundo entero ya tiene métricas. El G20 hace unos cuantos años dijo, oye, el mundo no puede operar como está operando. Simplemente no tenemos la liquidez. El costo es muy elevado. Mandar dinero está saliendo carísimo. ¿Por qué? Porque no solo tengo que tener dinero en el intermedio, sino transferir el dinero me cuesta mucho dinero, me cuesta mucha infraestructura, me cuesta muchos recursos. Tenemos que reducir a un cierto porcentaje, ¿no? Entonces, y tiene que ser más rápido, ya no pueden ser días, y en ese entonces establecen una hora, ¿no? Dice, una transferencia no puede durar más de una hora, ya no pueden ser días, tiene que ser una hora. Y el costo se tiene que reducir en cierto porcentaje, ahorita no me acuerdo, creo que era reducir un 60%, un 50% los costos, tener una métrica, ¿no? Hace muchos años. Y esos deadlines ya están llegando, que era el chiste de llegar al 2027. Entonces, ya este cambio de infraestructura y mentalidad ya viene pasando y los cambios no van a suceder de la noche a la mañana, pero prácticamente ya estamos en el desenlace de esta historia. ¿Okay? Entonces, los blockchains ya existen, o sea, ya existen muchos ecosistemas que están interconectados. El más significativo y que es donde va a generar, porque ha habido mucha especulación en cómo va a ser y cómo va a operar, es Ripple. Entonces, Ripple es, recuerden, no estoy dando asesoría financiera, ustedes tienen que hacer su propia investigación, simplemente les estoy explicando quién y cómo y por dónde y que entendamos un poquito dónde estamos parados y que ustedes tomen sus decisiones. Ripple es un ¿o es infraestructura? Es infraestructura. Entonces, nada más que Ripple, digamos que el mundo se está dividiendo en dos. Los sistemas no solo centralizados, todo tiene que ser centralizado, pero un sistema abierto y un sistema cerrado. Entonces China dijo, oye, este tema de mandar dinero instantáneo suena cool. Ese tema de que mis costos bajen prácticamente a nada, en lugar de que me cueste una transferencia $20, $30 por transferencia, me cueste pennies. Y eso de que pueda mandar activos suena muy interesante. Pero pues yo no voy a depender de Estados Unidos. Los chinos fueron los primeros en tocar eso. No, los primeros en Estados Unidos. Bueno, pero los chinos lo más... Hace 5 años por ahí los chinos dijeron, oye, esto está interesante. Todo esto pasó hace mucho tiempo. O sea, por eso te digo, no estás llegando tarde, estás donde tienes que estar. Pero ahorita va a ser un tsunami. Nada más tú tienes que decidir dónde quieres estar en un tsunami, abajo o arriba. Pero ¿por qué? A ver, eso es lo que no me queda claro. O sea, a ver, desarrolla eso. Ok, va. Vamos a regresar un poquito a la historia, ¿no? Entonces, aquí tienes muchos tipos de blockchain que tienen varias utilidades. Pero el primer punto que rompió con, digamos que el primer terremoto, porque yo creo que cada revolución debe de tener algo que rompe. Ahora sí que no puedes hacer un omelette sin romper los huevos. Algo que diga un antes y un después. No fue la IA, no fue todo lo que te he platicado. Es la deuda. La deuda es tan grande en el planeta que si tú juntas toda la deuda que debe el planeta y tú generas toda la liquidez y todo el dinero, ya no la puede cubrir. O sea, ya el total de dinero circulante y las economías no pueden cubrir la deuda que se tiene. Claro, ya facilitamos el sistema, ¿no? Ya topó. O sea, ya topó. O sea, llega un punto donde antes tenías el patrón oro y el patrón oro estaba regulado, tenía un límite, tenía controles. Ahora ya nadie sabe ni para dónde. Y pues si la economía
O sea, hoy por hoy creo que el 60-65% de todas las reservas internacionales son dólares. Y el dólar está cayendo en picada porque cada vez imprimes más y más y más, el valor cada vez es menos y menos. Pero Estados Unidos, Estados Unidos es el eje de la economía global, le parezca a quien no le parezca, y no estoy hablando de ideologías políticas, yo vivo en este país, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, Estados Unidos es el centro económico del mundo, o sea, no hay. Bueno, sí, no hay otra cosa. Una economía brutal. Bueno, a ver, no quiero profundizar en nada de lo previo para llegar a la idea. Entonces, ¿por qué hoy es una gran oportunidad? Porque todo está llegando al mismo punto, donde ya la deuda es insostenible, o sea, ya no lo puedes hacer. Ya la regulación ya existe, a que eso es a lo que yo iba, que ahorita iba a decir qué es lo que pasa a la deuda. Ya los ecosistemas han existido hace mucho tiempo, ya llevan probados, ya hay muchos sistemas y ecosistemas que cada uno cumple una estructura y una función. Pero ahorita ya hay un deadline. La inteligencia artificial ya tiene la capacidad de romper el sistema actual. Entonces, y luego viene lo cuántico, que rompería con todo. No existe de romper el sistema actual, ¿te refieres a romper qué sistema? El sistema de seguridad. El establishment pero el de seguridad ¿de qué? Sí, o sea, tú tienes que entender que todo está regulado por redes y todo está regulado por sistemas y software y firewalls y todo eso. Y si tú tienes una inteligencia artificial capaz de codificar o resolver o entrar a cualquier sistema, es una vulnerabilidad hacia tu economía. Hacia la economía, hacia los bancos, ¿hacia qué? Toda hacia la infraestructura, hacia tu infraestructura actual. Entonces ya llegaste a un punto. O modernizas la infraestructura que tienes, lo cual es muy grande, costaría mucho y te costaría más tiempo. El problema yo creo que no es tanto el dinero, es el tiempo. Y aún así te va a seguir saliendo muy caro. O todos los progresos de la tecnología, ¿hacia qué van? Siempre es lo mismo, hacer más con menos. O cambias una infraestructura completamente nueva que hace lo mismo que tú hacías al 99% del costo. 99%, bueno, 100x más rápido que tú. Ya existe, ya está puesta. Entonces aquí llega un punto donde, ¿qué es más fácil? Y creo que tú esto lo platicaste en alguna vez. ¿Qué es más fácil hacer que Blockbuster se vuelva un Netflix o que un Netflix mate a un Blockbuster? No, que un Netflix mate a un Blockbuster. O sea, si sigo esa lógica, a ver, lo que me estás diciendo es que, y repito, audiencia, no estoy diciendo que esté de acuerdo con todo, pero estoy siguiendo una línea lógica de diálogo, y si asumo que la premisa es real, lo que tú me estás diciendo, chico, es tenemos un ecosistema en el cual se mueve la economía global. Ese ecosistema hoy está en un punto de vulnerabilidad. Porque la inteligencia artificial es capaz de vulnerar estos sistemas de seguridad. Correcto. Entonces, estamos hablando de todo. Cuando te dije todo, yo pienso en, pueden meterse a la cuenta de cualquier persona y vulnerarla. Pueden meterse... no se tienen que meterse a la cuenta, no tienen que meterse a tu celular y poner tu clave de 6 o lo que sea, 1, 2, 3, 4, 5 y caca. Compraventa de acciones pueden crashear el mercado. Hoy estamos en un punto en el cual, claro, desarrollamos algo así como la bomba nuclear, ¿no? No sabemos cómo, pero puede acabar con nosotros. Estamos hablando de ese apocalipsis. Y tú me dices que el salvador de ese apocalipsis sería la tokenización. Sí, es un tema de tiempo, es un equilibrio entre tecnología, adaptabilidad y tiempo. Es una carrera contra el tiempo. Pero no podría la inteligencia artificial igual meterse a esas infraestructuras y corromperlas. Correcto, pero es un tema de tiempo, porque hacer que tu sistema pueda contrarrestar estos riesgos conlleva mucho tiempo. Porque tú obviamente llevas construyendo esta infraestructura, buena o mala, la llevas construyendo por décadas. Entonces, reactualizar todo lo que tú tienes te va a salir más caro y va a tomar más tiempo. El eje es el tiempo. Sí se puede, puedes utilizar la infraestructura actual y modernizarla, pero te va a salir más
tiempo y más caro que simplemente conectarte a un sistema y conectar los dos sistemas en paralelo. Sería como hacer tu Honda Civic 1995 eléctrico en vez de comprarte un Tesla, ¿no? Exacto. Y posiblemente te cueste lo mismo, pero no es el mismo resultado tener un Honda del 90 con un motor eléctrico a tener un Tesla modelo 3. Y te va a costar lo mismo, pero la utilidad es completamente diferente. Ya le atinaste al tema. Esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad. El cambio de ecosistema y con esta infraestructura que ya es viable, ya existe la viabilidad hoy. Correcto. Que esa misma no existía hace unos años. Entonces es viabilidad tecnológica hoy, eso es lo que tú me estás diciendo, y un punto de vulnerabilidad crítico para el sistema actual que necesita un reemplazo. Correcto. Y ahí como protección. la gente gana. Y, oye, ya me siento que estamos haciendo buena entrevista, ¿eh? Pero entonces... Y podemos hacer las que tú quieras, la verdad. Ver, chico, y yo, a ver, te lo digo así, frontal, y yo cómo gano de eso si yo ni desarrollo infraestructura, ni le entiendo a muchas de las cosas del mundo cripto. ¿Qué pasa, no? Bueno, lo padre de esto es que ahora ya tiene un marco legal. Ya se está legalizando, se están poniendo las reglas. Ya hace unos días fue el stablecoin. ¿Te acuerdas que te dije lo de la deuda? Bueno, la forma de contrarrestar esta deuda se llama stablecoin. ¿Te acuerdas lo que te dije de la tokenización? Un stablecoin, en términos muy simples, es el token de un emisor de deuda. Porque la deuda son bonos. Entonces, los bonos se transforman en deuda y los bonos son pagaderos por el gobierno norteamericano. Un stablecoin es un token de un bono. Entonces, la economía se está volviendo dinámica porque esa deuda, que era muchísima, pues ahora se va a volver un activo. Porque ahora van a agarrar esa deuda y la van a mover en la economía. Entonces, tienes mucho mercado para mover la economía. Eso estuvo en el Genius Act, que sí fue el Genius. Los bonos del tesoro van a estar tokenizados. Y eso se llama stablecoins. Las stablecoins es como el dólar, nada más que es digital y que te permite hacer muchas cosas. Puedes sacar créditos. Me gusta, pero me suena una historia fabulosa de ciencia ficción. El tema es que ahora ya es ley. Hace un año la gente no entendía. Yo creo que muchos de los bancos decían, ¿qué es esto? Sí, me va a salir. Ver, eso te preguntaba la otra vez. ¿La regulación en qué punto está? O sea, ¿ya está regulado? Pues mira, el ecosistema tiene que ser muy claro. Esto, Yo no sé. No. Es una ruta crítica. Y los Estados Unidos están en una competencia como lo que fue. Yo creo que este periodo es igual a lo que fue llegar el hombre a la luna. El primero que llega a la luna es el que conquista la siguiente frontera. Es ese tema. Estaba, China en ese entonces, ¿no? Pero era Rusia con Estados Unidos y ese peleo y ese dominio. ¿Es que es un juego donde el ganador se queda todo? Sí. Yo no creo que todo, pero simplemente marca el dominio. ¿Y a quién le apuestas? Porque en una de esas le apuestas al equivocado y te vas. Pues es que ahí es donde tú tienes que hacer tus... Yo hice mis propias conclusiones y ahí no te quiero decir cuál es. A mi punto de vista es muy evidente quién es el ganador, porque la infraestructura más grande, porque es el tipo de economía. Yo creo que los dos jugadores más grandes, uno se está basando en que el gobierno tenga el control. El gobierno dice quién, cuándo, cómo y dónde. Y el gobierno de Estados Unidos es otra economía. Dice, no, aquí tiene que ser open source, aquí tiene que ser libre mercado. O sea, tú dices China y Estados Unidos. Está ahí la competencia. Sí, y Estados Unidos ya bloqueó por 2 años su moneda digital de Estados Unidos, del Estado. O sea, el stablecoin no es del Estado. Muy importante. El principal emisor ahorita es, Tether también, es USDC, que es Circle. Entonces, Circle es un excelente jugador en esta ecuación. ¿Okay? Entonces, Circle agarra estos bonos del Estado, los hace digital y solo por tenerlo ya te están dando yield. No tienes que abrir CETES, no tienes que abrir nada. Yo por tener saldo, a mí me dan 5 o 6% en Coinbase Prime, nada más por tener el dinero. Oye, chico, pero regresando a lo de la batalla de donde el ganador se queda todo. Y esos son de los que sabemos, pero no habría, tengo 2 preguntas. ¿No habría otro que pueda surgir por ahí y que tenga el potencial? Y aunque alguien tenga la viabilidad tecnológica, sigue la barrera política.
cómo China dejaría que Estados Unidos tokenice todo su ecosistema financiero y cómo China dejaría que la infraestructura americana tokenice al mundo asiático. Pues es lo mismo que pasó en la Luna con Rusia y Estados Unidos. No es que Rusia deje o no a Estados Unidos o que Estados Unidos no deje o no a Rusia. Sea, tú dices claro, que había llegó espías y y había llegó, cosas. O sea, tú dices pero que esto se esparce y se esparció. El que llegue, llega. Pero necesita regulación, ¿no? Ya tiene que estar institucionalizado. Completamente. Y ya vamos a la mitad del camino. Y estamos peleando en Estados Unidos por el Clarity Act. El Clarity Act es esa pieza fundamental de orden, de qué sí, qué no y todo eso. Y se está peleando para que sea aprobada antes del 7 de agosto y sería ley en un año después de cuando fuera aprobada. Pero a este punto, en mi opinión, ya no hay otra opción. O sea, ya estamos en el punto donde, claro, todo mundo, como todas las revoluciones y todos los cambios, hay jalones, hay estirones, pero la industria de cripto no vino para irse, vino para quedarse. Entonces, forzosamente los gobiernos tienen una responsabilidad, no dictar, generar caminos, crear rutas, generar orden. Esa es la obligación, no decir quién o no va a cuál lugar. Y entonces, pues el Clarity Act tiene que ser inminente. No es que si va a pasar o no va a pasar, no hay otra. O sea, porque ya existe. No es como, bueno, a ver, señores, o lo que está haciendo India, porque dijo India, ya no va a haber Bitcoin. Y ahora 20 millones de usuarios que tienen Bitcoin, ¿qué van a hacer? Van a decir, sí, luego, ese tipo de cosas, a la mera hora la historia nos marca. Dice, la historia, me encanta una frase, la historia no se repite, pero rima. ¿Qué pasa cuando las economías dicen, no puedes hacer esto? Pues no, yo encuentro cómo sí. Entonces eso no funciona. Yo sí creo, no sé si sea paralelo o si sea análogo a lo que tú me estás diciendo, porque, o sea, lo estamos poniendo todavía como un yo no sé, pero estamos escuchando, pero es como cualquier cambio tecnológico que primero llega y luego se tiene que regular, no sé, por ejemplo, tipo un Uber, que cuando salió Uber era como, ¿cómo? Choferes privados, una plataforma, y en México, y los taxistas, y en Europa, y te acuerdas que hubo como muchos movimientos, y al final fue tan disruptivo que se tuvo que regular, Airbnb y todo eso. Es exactamente lo mismo, pero eso creo que es una cosa y una conclusión que cada uno de ustedes tiene que llegar. Está todo público, esto es algo que pasa día a día, hay en Polymarket apuestas de cuándo sale Clarity Act, en Kalshi, o sea, es algo ya se hizo muy popero, o sea, ya es algo ya salen, va a haber y he visto hasta playeras y gorras, pase Clarity Act, o sea, ya está cañón el tema, ya está muy... En California ya ves ese tipo de cosas. No fue en California, fue en un aeropuerto, lo vi, venía pasando y dije, ¡ay, mira! Se me hizo muy chistoso, pero ya la gente lo sabe, porque salen las noticias, pues ya se está volviendo como y lo que me decías es que esto no es de geeks, no es de nicho. No. O sea, la gente en ciertos contextos ya está informada, las masas. Te voy a dar una revelación, y no es teoría. Al índice a cómo va, todos tus pesos en no más de 5 años ya no van a ser pesos, ya van a ser pesos digitales. Tú los verás como pesos, pero en el backend, ya van a ser digitales. Fuerte declaración eso, Fuerte declaración hoy. Oye, dicho. O sea, está muy interesante todo lo que nos platicas. Y sí, muchas cosas para que si alguien se quiere clavar, está bien. Si alguien escuchó el podcast por un tema que le pareció curioso, adelante. Si alguien quiso escuchar a dos locos platicar millennials, rucos. Sí, Rookenials, de esto, jala. Si sirvo de punto de conexión de cosas que están cambiando y que si así de grande como me lo estás platicando pues es interesante también. Al final estamos generando información y que la gente lo escuche. Chico, a ver, entonces, esto es muy personal, O sea, yo quiero que sea algo que tú harías. No te estoy diciendo que sea recomendación, porque incluso no sé si yo lo haría como me lo puedas plantear. Pero si tú quisieras treparte a esto desde cero, ¿qué harías? Pues sí, ahorita es buen momento para eso, pero es más importante con qué estructura, y que yo estoy hablando de infraestructura, ¿con qué infraestructura cuentas tú? O sea, ¿qué cuentas tú para tener tu propia infraestructura para decir estoy listo para lo que viene?
de una manera segura, regulada y establecida. Entonces, justo con todo esto, yo generamos aquí en Estados Unidos una empresa que se llama Bolton, ya te pasaré los datos y todo, que justo lo que hace no es una asesoría financiera, no puedo vender activos, no vendemos nada, simplemente te regulariza. Pero es muy difícil para un mexicano contar con las ventajas que te ofrece el mercado americano. ¿Pero eso lo puede hacer un mexicano de una manera legal? Correcto, sí, es lo que hacemos. Nosotros llamamos el concepto From Legal to Ledger. Y el ventaja específica es más para los mexicanos, porque pues, el americano pues, tiene las ventajas de la regulación nacional, el que los impuestos aquí son mucho menores que los que están en México. Y entonces nosotros creamos esa infraestructura con una estructura legal en donde hacemos una LLC en Estados Unidos con una arquitectura adecuada para mexicanos que funcione, y tenemos una alianza con el mejor. Digamos que donde el gobierno norteamericano hace sus compras de cripto y sus exchanges y todo eso, es Coinbase Prime. Ese es el líder, ¿Y por qué líder no lo hago global. yo? Y es legítima la duda. ¿Por qué no lo hago yo desde Bitso? Bitso, no tiene la seguridad que tiene Coinbase Prime, no tiene la institucionalidad, tendrías el problema de que vas a pagar una tasa de impuestos mucho mayor. Y deja el tema de la casa, es que del tema de lo que te cueste. La ventaja de que tú estés en Estados Unidos a que esté en México es toda la función de cosas que vas a obtener. Por ejemplo, si tu activo se llega a apreciar, tú puedes sacar un crédito con 3 clics sin tener que venderlo. Entonces, si Bitcoin ya está llegando a un punto interesante, en lugar de venderlo y que pierdas el crecimiento que tiene y tú necesitas dinero, clic, 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 sacas un crédito, pum, desde tu propio Coinbase Prime, pum, y ya tienes dinero en tu cuenta en 3 segundos. Entonces tienes acceso a un mercado de oportunidades mucho mayor al que tú tuvieras en el mercado mexicano. Tienes una tasa menor, eres más competitivo, pero lo más importante es que es más simple. Entonces, nosotros lo que hacemos son conectores de servicio. No invertimos, no tocamos el dinero, nunca pasa dinero por nosotros. Simplemente montamos la infraestructura a un costo muy bajo, y entonces eso te permite a que tú puedas tener acceso a estas herramientas de una manera muy segura y que tu estrategia la puedas maximizar en la mayor cantidad del valor en la menor cantidad de tiempo. Y estés protegido, simplemente. Yo pasé por... Me perdí un poco porque la otra vez hablábamos de... O sea, tú me decías de una moneda en específico y lo quiero tocar, pero no es... O sea, vuelvo al punto, no es recomendación, pero... O sea, lo que me estás diciendo es que puedes hacer un esquema de inversión con cripto, que ojo, no quiero involucrarme de manera directa, entonces lo que tú me estás diciendo, pero lo que no entiendo es, y ahí como aprovechan lo de la nueva infraestructura, ¿las criptos se van a valorizar? Evidentemente, si tienes una mayor utilidad, tienes una economía más globalizada, el mercado de Japón ya está entrando a esto, Corea, Taiwán. Claro, tú estás viendo una tendencia global y dices, esto va a seguir creciendo. Pero no cualquier cripto, porque puedes meterle a... No, correcto, y ahí es donde entra el tema de yo no puedo recomendar, pero el gobierno americano ya nos hizo la tarea. De las 2,000 y cacho que hay casi, que son las más abiertas, el gobierno ya dijo, estas 16 son las que yo no recomiendo, yo regulo. ¿Eso es información pública? Sí. Bueno. Y de esas 16 busca cuáles son las utility tokens. Y de esas utility tokens busca cuál tiene más infraestructura, cuál tiene más inversión, cuál tiene millones y billones de dólares invertidos en infraestructura para poder hacer y aguantar la economía global. ¿Puedo soltar un contrapunto o ya está muy manchado? Dale. Contrapunto, porque la idea está en contrapuntos. Pero si al final no gana el gobierno americano y ganan los chinos, se te fue todo, ¿no? No, porque la realidad es que a este punto, ya aunque no pasara el Clarity Act, que sería imposible que no pasara, porque a fin de cuentas tiene que haber regulación, ¿no? Ya es una realidad en muchos mundos, en muchos países. Ya tiene una apuesta grande en eso. Sí, no solo la gente, el volumen. Acuérdate que es una industria de $3 trillones, pero todo se está tokenizando. Entonces, ¿para qué quisieras tokenizar todo si no vas a usar tus tokens?
O sea, yo voy a tokenizar mis acciones. Yo soy Microsoft y voy a tokenizar el 100% de mis acciones. O BlackRock, que es el más grande del mundo. Entonces yo voy a tokenizar todo mi portafolio. Y ahí es un statement muy fuerte. Ellos ya lo dijeron. Yo voy a tokenizar el portafolio. Y no te están diciendo, vamos a probar con el 10%, 20%. No. Voy a tokenizar el 100% de mi portafolio de 3 a 6 meses. ¡Wow! ¿Y qué vas a hacer con esos tokens? Ok. ¿Lo vas a guardar en el cajón? Pues los tienes que usar. Y si los vas a usar es porque los vas a meter en un blog. El token no te sirve si no entra en... Acuérdate que el token es la gasolina. Y el blockchain, que cuando veas, te voy a mandar la lista de películas y todo que puedas recomendar. Y el blockchain es el vehículo. Entonces, pues, ¿de qué te sirve la gasolina sin el vehículo? Pero también, ¿de qué te sirve el vehículo sin la gasolina? Ok. Va. Entonces, eso es la cosa que tú tienes que ver. ¿Cuál es el vehículo que más interesante suena? ¿O cuál es? Porque no va a ser, y eso es algo muy padre de este mundo digital, no va a ser uno, no va a ser dos, van a ser muchos. Cada blockchain tiene una función específica, cada uno tiene una ventaja, cada uno embona y conecta a uno, pero todos se pueden interconectar. Entonces, pues ahora sí que la suma de todos vuelve la economía norteamericana una potencia económica, porque ellos tienen todo. No es uno del estado, son muchos. Y esos muchos vuelven una infraestructura que de aquí a que alguien la vuelva a repetir, no puede. Ok. Entonces, Follow the infrastructure. Y lo que nosotros hacemos en Bolton es montar infraestructura para cualquier persona que no puede tener una infraestructura. Empresas, personas y todo eso. Entonces te montamos la infraestructura, ya sea con Coinbase Prime o local o con servidores, o generamos un ecosistema. Pero es algo muy barato, muy económico y te da certeza jurídica y tecnológica para enfocarte en qué es lo que te conviene a ti y a tu economía y a qué le quieres entrar y qué no. Pero mínimo ya estás seguro de que tu dinero está ahí y que no va a desaparecer. Porque entonces, hay historias de terror en esta lo que tú nos dices novela. Es, al final no estás haciendo una recomendación de inversión, pero sí estás hablando de infraestructura y tú recomiendas tu infraestructura, por lo que nos acabas de decir. Va. ¿Y pues es el mejor, a mi punto de vista, de los mejores del mundo, que es ¿Cómo te pueden Coinbase. contactar? Te paso los datos para que lo pongan. Tengo mi correo de Bolton para que tengamos la parte de soporte. Te lo pongo para que lo pongas ahí en el video. Y que nos pueden preguntar lo que quieran. Lo puedo poner en ligas abajo. Y sí, y nada más, yo lo que les sugiero es pregunten, infórmense, contrapongan puntos de vista y que te puedan escribir, ¿no? Cualquier cosa. Correcto, sí, estamos para atenderlos y todo. La realidad es que todo lo que digo, puedes usar mucho la inteligencia artificial. Yo no te recomiendo usar ChatGPT normal porque es muy condescendiente, pero puedes pedirle que te contraponga ideas y todo. Pero Cloud Finance, como que la base de datos no está muy actualizada y te limita muchas cosas más centrado. Y el nuevo modelo de ChatGPT está increíble porque te contrapone, que le llaman Sol aquí. No sé si en México sea Sol igual. Pero el Sol de ChatGPT es fantástico porque te ayuda a contraponer, te va diciendo, te va evaluando, te va diciendo sí, pero no. Y luego, ok, ya entendí lo que me quieres decir, pero usen la inteligencia artificial como una herramienta, no como la única. Pero la realidad es que ya estamos en un punto en donde todo esto está pasando en este momento. O sea, ya está, todo lo que te estoy diciendo pasó ayer, viene mañana, está pasando. Estás en ese momento donde pues va a pasar de una u otra manera, ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea en unos meses, pero estamos en una carrera contra el tiempo. Esa es la realidad. O sea, lo que yo sí veo es que las aguas se están moviendo mucho y que hay disrupción tecnológica sin precedentes y esto que comentas pues me sonó muy interesante y valía la pena platicarlo y creo que pone muchos puntos de interés. Muchas gracias, Pico. Y follow the infrastructure. Y recuerden, no llegaste tarde, estás justo a tiempo. O sea, no fue, Bitcoin ya vale mucho. Bitcoin fue el primero en muchas cosas, pero no va a ser el último. Y va a haber muchas cosas. Este mercado es increíble, es muy fácil acceder ahorita. Digamos que está barato entrar. Entonces, nada más vean dónde quieren, pero tomen decisiones informadas y tomen decisiones basadas en una sola estrategia o en una estrategia que sea clara.
Es lo único que les puedo decir. Y no se dejen llevar por emociones. Las emociones no ayudan. Dicen, si pierdes o va bajando el activo, gana dinero porque está perdiendo. O sea, es muy fácil hacer eso. Entonces, no pasa nada, nada más te tienes que esperar como cualquier inversión. Y si te pones muy nervioso, pues no la veas. Si ya hiciste tu historia, ya viste tu investigación, ya estás seguro de lo que estás haciendo, deja que la inversión florezca, ¿no? Ok. Y siempre recuerden lo que Luis Cuevas nos dice. El poder del interés compuesto también viene en cripto. O sea, hay muchos activos que te generan recurrentes, como las stablecoins. Ok, no quiero invertir en nada. La stablecoin te da 5, 6, 7%, dependiendo cuál. Y luego tú nos dices que, yo hablaba esta semana del interés compuesto, y nos dices que ese potencial exponencial, tú lo ves también en las cripto. Claro, pero es más líquido, porque no tienes que meterte como a CETES o algo así. Y al fin de cuentas... Porque, ojo, yo hablaba de lo exponencial en inversiones tradicionales, ¿no? O sea, no, pero a ver, no es una o la otra, es parte de. Inclusive, sí. Yo creo que hasta los bancos ya cada vez están empujando a sus inversionistas a que un 3, 5%, 10% de su portafolio se vaya a este tema, a este cripto, ¿no? Porque ahorita es muy temprano, con poco dinero puedes lograr mucho. No tienes que comprar un Bitcoin que vale tanto, puedes invertir en otros, no te voy a recomendar cuál, ya te dije cómo y todo, y tú ya puedes investigar, pero están muy económicos, estamos hablando de centavos. O sea, sí. Hay activos hoy por hoy que tienen el potencial de cambiar el mundo que cuestan centavos. Entonces, pues dices, bueno, pues voy a meter una cantidad que yo me sienta a gusto, nada más que en cripto siempre tienes que hacer inversiones que siempre me dicen lo mismo, es dinero que voy a perder. No lo vas a perder. Pero simplemente que te sientas cómodo a que no lo tengas que estar viendo porque no dependes de él para mantener tu vida actual. Tiene que ser un dinero que no lo vayas a tocar cuando mínimo 2 años. Y eso es el mismo consejo que das con las acciones. Warren Buffett lo decía, que si tú no estás dispuesto a tener cuando mínimo 4 años ese dinero parado, entonces no inviertas en acciones. Es lo mismo. Ok. Bien, chico, pues, o sea, me encantó el diálogo, me fascinó lo que platicamos hoy, y te sigo la estructura lógica y sí, o sea, que la gente haga su research. Este chamba de cada uno de ustedes, y sigan siguiendo a Luis Cuevas, la verdad es increíble. Tiene una excelente contraposición de ideas, te da una excelente teoría. Creo que es el tipo de estructura que debes de tener para poder pensar adelante, porque tienes que hacer las cosas con orden. Si las haces con orden y con gente como Luis que te aconseje, te va a ir muy bien. Muchas gracias, chico. Gracias por los flores y gracias por compartir aquí tus ideas y el contexto que nos dices que está muy interesante. Un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.